agradezco que me hayan invitado a estar con ustedes en este evento académico tan importante, y lo que yo quisiera es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el pensamiento crítico universitario y después dejar el tiempo suficiente para que abrir la discusión, no preguntas, porque las preguntas es como ping-pong, ¿qué dijo usted? Sino para que haya discusión en realidad y armemos entre todos en el tiempo en que tengamos pues algo al respecto y podamos por lo menos hacer o más preguntas o delinear algunas pistas, ¿sí? Muchas gracias. Considero que la universidad del siglo XXI tiene que impulsar un saber en rebeldía contra lo que parece que se impone y que es aceptado sumisamente por muchos. Que tiene que impulsar un saber insumiso que tenga la capacidad de creaciones y de innovaciones. El hombre se distingue, lo humano, se distingue por su insaciable necesidad de saber. Las universidades son una invención histórica que se ha ido propagando desde la Edad Media, y por supuesto que hay mucho saber producido fuera de ellas, pero las universidades se han ido especializando en promover un saber que sirva para todos desde la perspectiva de lo que pretende. Muchos avances científicos de los últimos tiempos han tenido que ver con personas formadas en ámbitos universitarios, precisamente porque las universidades fueron prohijando un pensamiento que no se conformaba con lo que había y lo que todos pensaban, porque lo universitario se fue distinguiendo por su vocación de propiciar un pensamiento crítico. El paleontólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin se atrevió a pensar más allá de los límites de lo observable. Para este sabio, no solo la vida, sino la materia y sobre todo el pensamiento están involucrados en un proceso intenso de evolución. Hay una tendencia, nos dice, hacia mayores niveles de complejidad y mayores niveles de conciencia, y esta evolución no sería algo mecánico, sino que abriría necesariamente a cuestiones decisorias. Lo fundamental de este futuro evolutivo es que no se dará al margen de la asociación con los demás y de la asociación de lo humano con la naturaleza. Entonces, una primera perspectiva del saber crítico tiene que ver con la complejidad. Morin llamó la atención de que se necesitaba un pensamiento complejo que permitiera interconectar distintas dimensiones de la realidad. Precisó que la visión disciplinaria, y ya no se diga la subdisciplinaria, ¿sí?, era reduccionista, simplista, que atendía solamente partes sin su interconexión con el todo. Enfatizó el predominio de la indeterminación y de la capacidad creativa de los sujetos. En la revista esta de Zacatos, que todavía estoy yo al frente de ella, en su número 28, correspondiente al último cuatrimestre de 2008, exploramos la relación entre las ciencias sociales y la complejidad. En esta revista se recuerdan los aportes, entre otros, que habían realizado don Pablo González Casanova, Wallerstein, y se hizo ver cómo nuestros cerebros, el sistema inmune y la ecología están respondiendo a dinámicas no lineales.
González Casanova ha enfatizado cómo se pasa de la organización del caos y cómo del caos emerge una nueva organización. Ha cuestionado nuestras maneras de pensar en sistemas simples. Detectó la transformación de las organizaciones simples del sistema dominante en verdaderos complejos de corporaciones como los cibernegocios y las ciberguerras, que conocen lo que puede hacer el adversario antes de que se le presente, al tiempo que tratan de impedir que éste se reconozca y entienda su entorno. No obstante, esta complejidad malévola también señaló que puede voltearse el balance de la información y del conocimiento a favor de los que resisten y luchan contra la dominación. Apunta don Pablo que los movimientos alternativos deberían saber que las organizaciones dominantes van a redefinirse y que tratan de redefinirlos a los que se oponen, y que en este capitalismo corporativo los movimientos antisistémicos necesitan comprender los planteamientos de los sistemas complejos que dominan al mundo entre el orden y el caos para poder contrarrestarlos. Una vez que tengamos este panorama de la complejidad, yo veo que también para este pensamiento crítico, otra cosa que necesitamos es la urgencia de saber lo común. La perspectiva teyardiana nos lleva a ver al humano en su relación con el cosmos. Nuestro planeta ha producido algo que podemos llamar lo común. Aunque lo común está a nuestro alrededor, por anteojeras ideológicas es a veces muy difícil verlo. Las políticas neoliberales, que nos hablaban hoy en la mañana de estos 30 años, casi 40 años, no, 30 y tantos años, han tratado de privatizar lo común y se han convertido los productos culturales de información, las ideas, las especies animales, las plantas en propiedad privada cuando son algo común. Ante esto se piensa que lo opuesto de lo privado es lo público regulado por el Estado, pero no. Buena parte de nuestro mundo es común y no necesita a alguien que lo regente. Por ejemplo, el lenguaje, los afectos, los gestos. Hay que ver la subjetividad y no lo mercantil. El amor conduce a otros aspectos de lo común. El amor está centrado en la producción del común, de la vida social. Y todos estos autores que les he dicho ven la solución de la gestión común de los recursos en esta captación por la gente de lo que es común. Hay pensadores que nos dicen que el problema no es la corrupción y la codicia de unos cuantos, lo que decían los Ocupa, los financieros, que son el 1%, sino el sistema que los engendra, que en la protesta de los indignados del mundo está el problema en realidad de los bienes comunes, de la defensa de los bienes comunes. El dominio del hombre sobre la naturaleza, ¿sí?, toda esta perspectiva epistemológica, ha conducido a la destrucción ambiental del planeta por la dinámica del llamado desarrollo. Esto de que esté el hombre puesto en el mundo para darles el nombre a las cosas, dominarlas, explotarlas, es una concepción casi religiosa y bíblica, es un tremendo error. En 2011, un pensador que ha influido mucho en el Foro Social Mundial escribió un texto que esclarece lo que muchos movimientos han venido exigiendo últimamente. François Outard exhortó a pasar de los bienes comunes a pensar el bien común de la humanidad situada en un planeta en grave riesgo. Es una locura que sigamos destruyendo nuestro planeta. El sistema capitalista se ha encargado de ponernos en riesgo de la sobrevivencia.
Por esto ha ido en aumento la indignación en el mundo entero. Existen búsquedas de nuevas perspectivas. Ante las situaciones actuales, es urgente actuar basados en nuevas ideas. Utari insiste en que requerimos una orientación nueva. Los graves problemas son que no hay respeto a la justicia, que existe un enorme desempleo de los jóvenes, que crece el endeudamiento insolvente de millones de personas, que la economía virtual se ha colocado por encima de la economía real. Si ustedes suman el PIB de todos los países del planeta y luego ven el monto financiero que existe, este es 20 veces superior al PIB. ¿En qué está sustentado? Abundan los abusos del poder y hay una irresponsable destrucción de la naturaleza. La causa radical de la crisis financiera no está en que haya aprovechados, sino en el mismo sistema capitalista que se mueve en torno a la ganancia sin importarle resolver las necesidades de las mayorías. El sistema capitalista es lo menos democrático porque no solo concentra los bienes en pocas manos, sino también y sobre todo las decisiones. Se han provocado crisis económicas, crisis climáticas, crisis energéticas, crisis alimentarias, pero todas ellas están anudadas en una crisis que es la fase terminal del capitalismo. El capitalismo ha producido gravísimos daños ecológicos porque el cuidado de la naturaleza no entra en los cálculos del mercado. Y yo quiero hacer una aclaración. Cuando nos llaman, ¿qué pasa por esto? Es que el mercado, la lógica del mercado, no existe. El mercado no existe. Existen mercantiles, existen mercaderes. Y hay grandes mercaderes que imponen su lógica a todos los demás. Y eso llaman el mercado. No podemos seguir en la inercia sin buscar alternativas. Ante esto, muchos movimientos sociales defienden los bienes comunes. El agua, las semillas, el bienestar, el bien vivir. Esto es imposible sin el respeto a la naturaleza como fuente de la vida. Tenemos que abandonar el concepto capitalista de explotación de la naturaleza en función del desarrollo, concebido como simple crecimiento material sin fin. El capitalismo es crecimiento sin fin en búsqueda de la ganancia. Por eso le estamos dando totalmente, le estamos matando nuestro hábitat. Tenemos que rechazar la mercantilización de los elementos necesarios para la reproducción de la vida. El agua, la tierra, las semillas deben salir de la lógica de las mercancías y entrar en una perspectiva de la gestión común. Tenemos que reorientar la producción de la base de la vida, privilegiando el valor de uso sobre el valor de cambio. Tenemos que redescubrir el territorio como espacio de actividades económicas, de intercambio cultural y de responsabilidad política. Quienes han cultivado desde hace mucho una sabiduría que convive estrechamente con el planeta son los pueblos originarios. Necesitamos una comunicación entre nuestros saberes y sus saberes. Boaventura de Sousa Santos ha destacado que los saberes occidentales han estado realizando un epistemicidio al no permitir que se expresen otros saberes. Santos recalca que existe una pluralidad de conocimientos y que hay que respetar sus diferencias. Todas las prácticas sociales se basan en conocimientos y son prácticas de saber. No obstante, mucha experiencia social se encuentra subteorizada porque unos conocimientos han subordinado a otros y desconocido a otros más. Santos ha defendido la existencia de una experiencia social en todo el mundo que es mucho más amplia y variada de lo que la tradición científica occidental reconoce. Nos ha exhortado a recuperar la experiencia desperdiciada. Ha hecho ver que en lugar de un divorcio tendría que producirse una mutua traducción y un diálogo entre las diferentes formas de conocimiento. Ahora entraré a que veamos diversos acercamientos al pensamiento crítico. Hay conocimientos en cuanto a que la formación universitaria debería desarrollar la capacidad de pensamiento autónomo y crítico para que los universitarios no solo conozcan cómo llevar su respectiva profesión, sino que puedan enfrentar problemas nuevos
que sepan, y que no cuando se les acabe el saber que les enseñaron, porque se acaba, ¿sí? Ya no sirve para determinados momentos, ellos pueden recrear otras maneras. Así el pensamiento crítico se opondría a la pasividad receptora y se colocaría en actividad constante, rigurosa, en tal forma que llegue a conclusiones sin revisar, en tal forma que no llegue a conclusiones sin revisar el cúmulo de evidencias que pueda ir acopiando. Se ha dicho también que el pensamiento crítico tiene que ver con la actividad, con la forma en que se toman las decisiones teniendo en cuenta el contexto y la situación total. Otra exigencia que se hace al pensamiento crítico es, como hoy en la mañana también se dijo, que se expongan las subjetividades desde las que procede. No existen entidades, existen sujetos que crean todo esto. Es decir, aun el mismo capitalismo tiene que ver con creaciones entre los hombres y con relaciones sociales entre ellos. Un universitario con formación crítica no acepta nada por bueno solamente porque esté en un libro, porque lo diga una autoridad, sino que intenta examinar lo que investiga desde diversas perspectivas, procurando no solo la disciplina en la que se mueve, sino la interdisciplina y la transdisciplina. La disciplinaridad está matando el conocimiento. El pensamiento crítico se pregunta sobre todo. Las respuestas encontradas son tomadas con cautela. Como nos lo decían los antiguos, duda de todo y trasciende las apariencias. Por supuesto que no acepta ningún argumento porque un poderoso se lo quiera imponer. La supeditación a cualquier poder impide la formación del pensamiento crítico. Ante la sumisión a los modelos del poder que han desvirtuado la herencia del atrevimiento a pensar que se ha dado históricamente en los hábitos universitarios, actualmente ha surgido un intento de reencontrar el pensamiento crítico. Si vemos, encontraremos mucho. En España, por ejemplo, a mediados de 2010, cerca de 1 millar de académicos de universidades públicas y de organismos públicos de investigación suscribieron un manifiesto en defensa del pensamiento crítico. Ese pronunciamiento fue el producto del creciente malestar ante el asedio neoliberal en contra de la universidad y de los científicos que actuaban precisamente con pensamiento crítico, porque el pensamiento neoliberal no puede imperar ni propagarse, que es dogmático, si hay pensamiento crítico. Estos académicos se opusieron a los intentos de imponer un estilo de gestión universitaria antidemocrática y sujeto a la dictadura del mercado. Es decir, ¿qué pide el mercado? Y eso le vamos a dar. Defendieron que la generación de conocimiento y la capacidad de crítica eran misiones sustanciales del quehacer universitario. Enfatizaron que reivindicar el pensamiento crítico como académicos incluía asumir la responsabilidad de su trabajo de producción y generación de conocimientos. Recalcaron que el tiempo del silencio había concluido, que era hora de aportar conciencia crítica al análisis de los procesos sociales y políticos que estaba sufriendo su nación. Una de las promotoras de este manifiesto explicó que la iniciativa había surgido como respuesta al clima de incertidumbre y de malestar en el ámbito universitario. Criticó la construcción de torres de marfil en las universidades que, instaladas en pretendida neutralidad, se han dedicado a constatar lo largo de las listas de publicaciones en lugar de pensar para qué y a quién sirve ese trabajo. Criticó también el miedo al poder, que no se podía seguir tolerando el que nadie protestara y se rebelara cuando se hablaba de mentes abiertas. Fustigó las críticas que no salían de pequeños círculos, que estas críticas debían hacerse públicas. La universidad tenía que actuar como conciencia crítica ante el discurso dominante, defender el pluralismo y el imperio de la justicia frente a la corrupción o discriminación. Aun en sitios en donde no se podría esperar una rebelión, como en la Universidad de Harvard, no estoy hablando ahora que fue Calderoncito a tratar de enseñarles no sé qué, ¿sí? A finales
Les voy a platicar una anécdota, perdón por la anécdota. Cuando era candidato de este señor Calderón y vino a Guadalajara, me invitaron y me dijeron, tú como académico puedes ir. Y dije, pues yo no iba a ir a hablar contigo. Hombre, y por la amistad de quien me estaba invitando, dije, sí, sí. Entonces fui y habló, llegó Calderón y me dijo una sarta de tonterías. Entonces le dije, a ver Felipe, te voy a hacer dos preguntas y te las voy a hacer directamente y espero que me las contestes. No, sí, no te voy a contestar. Le dije, cálmate, Felipe, si te estoy haciendo las preguntas directas, así espero que me las contestes. ¿Sí? La primera es la siguiente. ¿Te has puesto a pensar que México hace 30 años tenía un nivel en conocimiento científico superior a Brasil, a la India y a Corea? Y que actualmente estos tres países tienen niveles muy superiores a los que tiene México, y que todo tiene que ver con lo que han estado destinando del Producto Interno Bruto para sus universidades. Y el que me iba a contestar con muchos bríos y muchos brincos abrió los ojos y me quedó viendo y no entendió. No tenía respuesta. La otra pregunta es circunstancial. Le dije, a ver Felipe, te andan aquí diciendo la camarilla de Ramírez Acuña que te van a hacer ganar por Jalisco, ¿verdad? Y yo quiero preguntarte, vas a poner tú dices que respetas la ley, vas a poner al frente de la Secretaría esto antes de las elecciones, vas a poner al frente de la Secretaría de Gobernación, como se anda rumorando, a Ramírez Acuña, que es un violador de la ley y que ha hecho unas atrocidades como el 28 de mayo, y se quedó mudo. Y entonces Margarita se vino a decirme, no, yo te aseguro que Felipe respeta mucho la legalidad y que no va a poner a Ramírez. Totalmente doméstica. Bueno. Entonces, perdonen, aun en sitios donde podría esperarse que la rebelión como en la Universidad de Harvard no se diera, a finales de 2011, un grupo de estudiantes de economía tomó la decisión de retirarse en bloque de una cátedra de economía en protesta por el contenido y el enfoque que se les estaba impartiendo. El mundo en crisis, producto de toda la política neoliberal, y como si nada sucediera, ¿verdad?, seguía la misma dinámica, como diciendo, esto es lo que deben hacer, que es lo que están haciendo ahorita con Europa, pero bueno. El profesor impugnado fue un conocido economista, autor de uno de los manuales de macroeconomía más utilizados. Los alumnos criticaron el vacío intelectual, la corrupción moral y económica de gran parte del mundo académico, cómplices por acción o omisión de la actual crisis económica. Plantearon que un estudio académico legítimo de la economía debía incluir una discusión crítica de las ventajas y los defectos de los diferentes modelos económicos y sus efectos, y no como los modelitos así que solamente funcionan en su abstracción de modelo, ¿sí?, sino en sus aplicaciones. Se quejaron de que tenían muy poco acceso a aproximaciones económicas alternativas. Además, ese grupo aprovechó para dar su apoyo al movimiento de los Ocupa de Wall Street. El movimiento de los estudiantes no solo demandó una economía crítica, sino que la universidad se hiciera socialmente responsable. Ahí se han formado la gran mayoría de los criminales de la economía. De los de guerra, otra cosa habría que ver. En otras universidades, como en Berkeley, también se han dado estas manifestaciones a favor de una enseñanza crítica. No habría que olvidar que el mismo Stuart Mill, cuando asumió el rectorado de la Universidad de San Andrés, había dicho que las universidades debían formar personas con capacidades de pensar por sí mismas, poner en duda las cosas, no aceptar doctrinas sin el riguroso escrutinio de una crítica negativa. Se ha hecho ver que si las universidades no están formando personas críticas, se debe a que muchas de ellas han sido capturadas por los intereses de las corporaciones y por las demandas mercantiles. Se les ha presionado a hacerse empresas educativas que forman lo que exige el capitalismo, que necesita personal sumiso, que colabore con los fines de la ganancia de este sistema que nos está llevando al desastre. En una entrevista aparecida el 24 de marzo de este año, David Hervey, un geógrafo británico que actualmente es profesor investigador de la Universidad de la Ciudad de Nueva York,
y quien ha acuñado el término muy importante de la acumulación por desposesión. Es decir, el capitalismo está acumulando, desposeyendo a mucha gente de muchas cosas. Plantea que le gustaría que en el mundo universitario se pugnara por diferentes tipos de producción de saberes y de reproducción de los mismos saberes. Reconoció que dentro de las universidades hay una lucha encarnizada que se hace, está hablando de las universidades estadounidenses, que se hace más dramática por las presiones neoliberales en la administración de las mismas. Está totalmente, las universidades estadounidenses están capturadas por esta administración, y enfatizó que los académicos debían reconocer que solo pueden conocer el mundo si salen de sus torres del marfil, si interactúan con organizaciones sociales, pues éstas suelen tener muchos conocimientos de los cuales carecen los investigadores. Aconsejó mantener abiertos los espacios universitarios para estos movimientos y que los investigadores se abrieran a las experiencias de los movimientos para aprender de ellos. Con el predominio del capitalismo, donde todo es mercantilizado, se ha dado también una degradación del pensamiento. Existen presiones para que las universidades se comporten como empresas productoras de profesionistas útiles a los fines de la explotación y de la dominación. El Estado ha sido un magnífico instrumento para la sujeción al capital. Él se ha sujetado al capital y a su vez sujeta a otros. Las universidades como institución se han ido sometiendo y vigilando que en su ámbito no surja un pensamiento con capacidad para evidenciar, criticar y oponerse al capital y al Estado. En esta labor, este binomio alaba y premia a quienes se les someten servilmente con el falso señuelo de la excelencia. Por medio de muchos mecanismos se condicionan los presupuestos e investigaciones, las cuales no buscan ampliar y profundizar el saber, sino que responden funcionalmente a los requerimientos capitalistas. La supeditación de las instituciones al capital y al Estado inciden en las decisiones de cuáles investigaciones se promueven, cuáles se obstaculizan y cuáles se castigan. Así se han ido creando regulaciones y filtros que van fijando las agendas de investigación. El capital y el Estado han contribuido a la corrupción de muchos conceptos. Han pretendido hasta apropiarse de lo llamado crítico. Dicen que es crítico lo que no es crítico sino sumiso. Pero basta con que estos autonombramientos se den en ese ambiente para conjurar el verdadero pensamiento crítico que no acepta ninguna ortodoxia ni sujeción y que se opone a lo que destruye la vida y lo humano y que va en búsquedas de alternativas posibles. Deberíamos recordar que los ámbitos universitarios forman parte de lo que altuserianamente se calificó como aparatos ideológicos de Estado, no sin contradicciones, por eso permite las contradicciones que romper. Es decir, la educación formal, tanto la estatal como la privada, tiene una función de producir los valores dominantes y en los últimos tiempos de sujeción al neoliberalismo. Con este se ha agudizado la mecánica educativa para que se acepte acríticamente todo lo que se ordena desde el capitalismo. Las pocas conquistas de autonomía universitaria, hoy en la mañana también se hablaba de eso, que se habían logrado, fueron domesticadas e integradas a la lógica de la globalización regida por el neocapitalismo. Se ha ido consolidando un pensamiento conservador que apuntala a la economía mercantil, el poder de los grandes medios masivos de comunicación, el de las transnacionales, el de las grandes corporaciones, con las financieras a la cabeza. Los intelectuales críticos van quedando en minoría. Los profesores y los estudiantes han sido introducidos en espacios de control donde impera el lenguaje administrativo y economicista. Se ha ido generando lo que se ha llamado un capitalismo académico en universidades que se han propuesto supeditarse y supeditar a quienes ahí se forman para que prosiga la mercantilización.
La educación se plantea como una industria que produce seres afines a la ideología dominante y a merced de sus clientes. Esto introduce conformismo y autocensura. En las llamadas mediciones mundiales que ubican a las mejores universidades, la mayoría de los criterios premian la sumisión y eficiencia de los criterios que responden a las lógicas del sistema capitalista. Me remito a la última que acaban de sacar, un folleto, si no conocen, que sacaron este domingo de las evaluaciones de las universidades. La Universidad de Guadalajara, por ejemplo, queda muy abajo, sin embargo no vieron ni los SNIs, ni los que están investigando, ni dónde tienen influencia, todo eso no lo ven, lo único que van a ver a quiénes vas a contratar, de dónde salieron y por qué los vas a contratar y por qué salieron, y entonces hacen esas mediciones. Y luego hay universidades que se las creen y hasta les compran y les pagan sus servicios para que les peguen. Bueno, con unas evaluaciones totalmente torcidas, ¿no? Las formas de evaluación y de impulsar financiamiento en la educación superior están propiciando el individualismo cuando el saber es colectivo. La competencia también, la aceptación de normas de los poderes fácticos, que se sometan a los poderes fácticos. No deja de alarmar que la evaluación impere en varias tiranías. Se habla de calidad, pero finalmente se van imponiendo las valoraciones supeditadas a los números y a los códigos de puntajes arbitrarios. Hay la tiranía de la homogenización sobre la riqueza de la diferencia. Tiene que haber un modelito, este es el modelito premiable y todos tienen que caber en ese modelito, y los que tengan riqueza y hagan otras cosas absolutamente son castigados. ¿Sí? Prevalece la tiranía de lo disciplinar que atenta contra lo transdisciplinar. Se privilegia lo lineal contra lo complejo. Se alienta el trabajo individual sobre la cooperación colectiva. En las evaluaciones hay un entramado que va despojando a los investigadores de los méritos porque se supeditan a criterios ajenos a la dinámica del conocer. Y esto es el SNI, yo soy evaluador del SNI, es lo mismo, es una dinámica perversa. Donde debería campear una postura analítica, suelen colarse prejuicios y juicios generalizadores que desacreditan lo que realizan los académicos. Se impone un espíritu colonial metropolitano que desprecia todo lo que no se le parece y lo que se trata de hacer innovadoramente. Se impone la fragmentación y se desconocen los contextos complejos. El sistema de conocimiento, como se reproduce, conduce necesariamente a muchos desconocimientos. Hay que caer en la cuenta de que la realidad es multidimensional y de que necesitamos un pensamiento capaz de hacer frente a las incertidumbres y a las complejidades. Un conjunto de estudios recientes sobre la producción de conocimiento en la educación superior en América Latina ha apuntado que el predominio del neoliberalismo ha dañado seriamente la educación superior por haber desatado dinámicas competitivas y lógicas privatizadoras en detrimento de las prácticas cooperativas y solidarias de debatir, criticar y construir entre todos pensamiento. Se ha ido obligando a posturas academicistas que conducen a un acomodo a lo establecido. Hay complicidad con los poderes opresores que homogenizan y van creando perfiles únicos para todos en lugar de reconocer la riqueza de la diversidad. Siendo los problemas multidimensionales, se requeriría generar capacidades para comprender y explicar, generar condiciones para la producción y renovación de un pensamiento totalmente novedoso. Es realmente castrante la escasa importancia que se le atribuye al pensar autónomamente. Deberíamos impedir que las políticas capitalistas reinantes maten en la educación superior los espacios del pensamiento crítico y creativo. Hay una colonización de las mentes y de las conciencias, por lo que el pensamiento crítico universitario, que se origina a contrapelo de la dinámica dominante, busca maneras de ir descolonizando la educación. Tendríamos que hacer una autorreflexión sincera para ver las señales que nos indiquen que algo así puede existir en nuestras universidades. Pese a la maquinaria que ha pretendido transformar las universidades en dóciles agentes de los intereses capitalistas y de la dominación, el rescoldo universitario de pensamiento crítico perdura y hay momentos en los que se aviva.
Por eso mismo, mundialmente, se han ido expresando muchísimos movimientos estudiantiles y juveniles que, oponiéndose a la mercantilización de la educación, exigen una universidad crítica y para todos. Su mismo accionar muestra que saben lo que necesitan saber. El pensamiento crítico es capaz de detectar lo que no se percibe en lo inmediato y de hacer surgir alternativas que hagan posibles condiciones de posibilidad de otras formas de pensar y de hacer, hacia las convergencias complejas. Volvamos al pensamiento de Pablo González Casanova, que con sus 90 años todavía sigue siendo muy lúcido, sigue activo. Iba a venir hace poquito aquí, iba a estar aquí con nosotros, no pudo, pero va a venir en unas semanas. Nos llama la atención don Pablo acerca de la categoría de capitalismo corporativo, que es ese complejo empresarial, militar, político y mediático que maneja el proceso mundial llamado globalización. Este capital corporativo se vale de la ocupación financiera y militar de los estados y los mercados, privatizando países y refuncionalizando estados. Tal capitalismo ha impuesto políticas financieras, políticas militares, ideológicas, económicas, sociales, educativas, culturales, comunicacionales y ecológicas. Don Pablo ahonda en la crisis del capitalismo y en la crisis de la sociedad del conocimiento. Nos dice que no ver lo que ocurre, ni entender que sus causas se hallan en el actual modo de dominación y acumulación, es uno de los errores más graves de las ciencias hegemónicas. Dice, la contribución a la inadvertencia del mundo realmente existente y sus causas no solo se da en la econometría y en las ciencias de la disqueopción racional, disciplinas dedicadas a maximizar las utilidades y minimizar los riesgos del capital corporativo, sino en todas las ciencias de la materia, de la vida, de la humanidad, que ocultan y se ocultan lo que están haciendo bajo nuevas y viejas formas de depredación, de ocupación, de violación de derechos, los dominantes. A la inmensa mayoría de la humanidad y al mismo planeta, este capital corporativo lo está poniendo en riesgo, lo está atentando contra él. Se ocultan los efectos y las causas de todo esto, y un pensamiento crítico debía develarlo. No obstante, hay pistas para comprender un nuevo mundo alternativo que es posible ser creado. Don Pablo acepta que las viejas fórmulas para tratar de acabar con la explotación y la injusticia no prosperaron, pero percibe nuevas formas de plantear los problemas y las alternativas para construir un mundo que deje de ser injusto y destructivo. Estas pistas las están creando los nuevos movimientos de resistencia al capital corporativo, el cual se apoya en los políticos aliados, subordinados, coludidos y cooptados. Y entre estas resistencias destacan las de las comunidades que durante siglos han enfrentado las políticas de colonización y actualmente las políticas de recolonización emprendidas por dicho capitalismo. Don Pablo detecta que en los nuevos movimientos emancipadores se mezclan quienes tienen distintas experiencias. Estos movimientos nos están acercando a un mundo diverso que es distinto, que tiene problemas parecidos y que puede luchar de maneras diferentes. Don Pablo ha descubierto que el zapatismo chiapaneco nos ilustra muy bien en lo nuevo. Habla de lo de arriba y de lo de abajo, pero no simple, no es binario, sino complejamente, y así se ubica en lo de abajo, pero a la izquierda, pues hay izquierdas de arriba. Los zapatistas construyen, enriquecen el discurso de lo uno y lo diverso, de lo constante y lo cambiante en la historia. Ese zapatismo está impulsando un movimiento de pensar y organizar una inmensa red de colectivos en defensa del territorio del planeta Tierra. Destaca que el planteamiento político de los zapatistas corresponde a una creación histórica tan nueva que es difícil entenderla, sobre todo a los acostumbrados a ver la política con las claves viejas. El zapatismo apunta a la creación histórica de los nuevos movimientos sociales de los desplazados, de los desregulados,
de los subrogados por medio de redes y entramados de colectivos presentes y a distancia, que no solo son redes de comunicación y de diálogo, sino que son redes de acción. Estos colectivos se gestan en la producción, en la distribución, en los servicios, en la alimentación, en la salud, en la educación, en la vivienda, en la cultura, con creaciones desde abajo, en un contexto de una democracia muy otra, dice don Pablo. Yo digo que habría que buscarle otra palabra. Estos movimientos han incrementado el intercambio de sus propias experiencias para aprender unos de otros, para dinamizar una mundialización de los oprimidos y explotados que se expresa a nivel local y mundial. En este enfrentamiento con las élites, los movimientos no solo se encuentran con el Estado, sino con los poderes fácticos, y entre ellos con uno muy poderoso, que es el de los medios electrónicos de comunicación, que ahora nos dicen que se va a democratizar y lo único que hacen es repartir entre más y entre los mismos, ¿verdad?, los medios de comunicación y el espacio electrónico, que es de la nación, que debería ser de todos, y les niega esta situación a las radios comunitarias. Pero en fin, los movimientos tienden a visibilizarse por estos medios para poder expandir su influencia, pero dichos medios los tratan de invisibilizar. Otro obstáculo fuerte que enfrentan los movimientos, tanto ante el Estado como ante los poderosos medios de comunicación, es la creciente criminalización de su protesta social. El examen de muchos agrupamientos populares lleva a ver que existen indicios de que se están buscando otras formas. Nada está predeterminado. Los grupos populares en búsqueda de otra política, sin perder su especificidad, sin caer en una estructura orgánica unificadora, se conectan y organizan entre ellos con mutuas traducciones para poder entenderse. No se trata tampoco de una traducción lineal y vertical, sino horizontal e interactiva. En esta dinámica van deambulando desde una posesión ética de responsabilidad colectiva y de liberación solidaria. Se cuidan de no ontologizar situaciones coyunturales. Hay una deslegitimación del capitalismo con una exigencia ética colectiva. Estos grupos viven en múltiples resistencias convergentes en la diversidad. Mientras la lógica del capitalismo neoliberal medra sobre el crecimiento de las desigualdades, los grupos populares en búsqueda de alternativa en su cotidianidad expresan reivindicaciones vitales, existenciales, culturales y no solo económicas, sino políticas y sociales. Estos grupos aspiran y ensayan construir otra sociedad que esté relacionada armoniosamente con la naturaleza. Intentan el predominio del valor de uso sobre el del campo y en sus búsquedas tienen en cuenta la posibilidad de la vida común, respetando la sobrevivencia del planeta. Saben que nada tienen asegurado, pero se arriesgan y no quieren seguir viviendo atados al capital, a los partidos, a los poderes fácticos ni al Estado. De lo que consigan dependerá que se consiga una alternativa. Lo que la enseñanza crítica universitaria debería proponerse, creo yo, es propiciar salir de las rutinas hacia la provocación de rupturas epistemológicas que propicien nuevos conocimientos. Solamente las rupturas epistemológicas han propiciado nuevos conocimientos. No podemos seguir repitiendo lo mismo y más de manera cansada. Bueno, ya voy a terminar, ténganme paciencia. Necesidad, con esto termino, necesidad del pensamiento complejo y crítico para comprender lo que existe, pero no se ve. No se ve, pero existe. Lo que voy a tratar de esbozar tiene una analogía con el modelo estándar de la física en torno a cómo se estructuran los elementos que conforman el universo. A mediados de 2012 se anunció un avance científico de gran magnitud. Se había descubierto una nueva partícula subatómica que apuntaba a corresponder al bosón de Higgs. Con eso se explicaría por qué la materia tiene masa. Después del Big Bang, las partículas carecían de masa, como la luz. Pero cuando se enfrió, surgió un campo de fuerza invisible que fue llamado el campo de Higgs, el cual se formó junto con su partícula, el bosón de Higgs. Este campo prevalece y todas las partículas que interactúan con él adquieren masa.
pero faltaba un experimento que confirmara esta teoría. Vendrán ahora los análisis de lo que podría ser esta partícula de Higgs, con lo que se completaría el llamado modelo estándar que describe las partículas elementales y cómo funcionan. Pero dicho modelo no es perfecto tampoco, y hay muchas más cosas por conocer. Cada descubrimiento abre nuevas pistas y nuevas preguntas, y queda mucho por descubrir. Por otra parte, los científicos hablan de que hay una diferencia grande entre lo que se puede ver, materia y energía en el universo, y lo que en él existe. A esto le han llamado la materia oscura. Conocemos su existencia por medio de su efecto gravitatorio sobre la materia ordinaria en las galaxias. También los físicos tratan de explicar que las galaxias se vayan distanciando unas de otras más deprisa de lo que deberían si se tiene en cuenta solo las fuerzas de la gravitación, y esto lo tratan de explicar con la energía oscura que ha sido deducida también. Los físicos plantean que la materia oscura y la energía oscura, de la que poco se entiende ahora, implicaría el 96% del cosmos. Si bien ya no hay duda sobre su existencia, su naturaleza todavía la desconocemos. El descubrimiento sobre el bosón de Higgs puede ayudar al entendimiento de la energía oscura. Pasando de la física al campo de lo social, lo que es bastante visible en las sociedades actuales, lo que vemos son los poderes fácticos de quienes sirven a quienes sirven los partidos, el Estado, el capital. Entre ellos conforman el poder de sus expresiones de explotación y opresión. Sin embargo, en la sociedad también hay una efervescencia de algo que no vemos a simple vista y que sería el antipoder, que está ahí y que influye. Existen muchas expresiones vitales y sociales que resisten al poder visible y lo van debilitando poco a poco, fisurándolo. Hay una gran capacidad humana de producir y elegir. Esto último, obviamente, con muchos condicionantes y contradicciones, pero finalmente existente. Se da una producción rutinaria, pero también una producción extraordinaria, que al empezar a dirigirse a otros rumbos de los que estaba sujeto a este poder posible, van haciendo surgir expresiones de emancipación. Para poder avanzar en este tipo de investigaciones, se necesita impulsar un pensamiento crítico, que yendo más allá de lo aparente, tenga la capacidad de descubrir lo que existe, aunque no se vea a simple vista. Pero ahí está, y tiene efectos, y en los efectos los podemos descubrir. Debemos estar abiertos a nuevos cambios copernicanos, a rupturas epistemológicas, porque solamente así podemos avanzar en el saber. En esta forma, el pensamiento crítico no solo devela y se opone a todo aquello que va en contra de la realización humana, que debe ser dignidad, libertad, justicia, sin explotación ni opresión, y no solo salvaguarda lo común y defiende la conservación de la naturaleza, sino que también trasciende las apariencias y descubre la existencia de lo que existe pero no se ve. Muchas gracias.